Muy buenas, mi nombre es Franklin Perea, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Para esta ocasión vamos a describir el proceso de funcionamiento de una planta de producción de vinos a través de la uva, su proceso de fabricación y el funcionamiento del proceso SCADA para su control y monitoreo. En esta ocasión presentamos a los compañeros Camilo Andrés Devia, Germán Muñoz, José Julián Jiménez y Jason Rafael García, y el presente Franklin Perea. En este proceso de fabricación de la uva vamos a ver desde la recepción, el despalillado, el prensado, la centrifugación, la fermentación y decantación, el acondicionamiento de la levadura, la filtración media, la estabilización, el envasado y el almacenamiento. Desarrollaremos la importancia del proyecto a través de los ojos de un experto con experiencia en el sistema SCADA, y también vamos a hablar sobre los artículos en los cuales se estudió para poder desarrollar este proyecto. Hola, soy Camilo Andrés de Vía Horta y voy a hablar sobre el análisis de los artículos científicos. Los artículos consultados ofrecieron los conceptos básicos sobre los procesos de industria vinícola, antes del abordaje de la entrevista con el profesional, encauzando la misma de los datos y experiencias que ofrecía garantías de claridad para facilitar la solución de requerimientos de la unidad. Estos artículos consultados se centraron en temas de vital importancia como lo es en la calidad del vino, la materia prima, en este caso la uva, la calidad y las propiedades del suelo donde se cultiva, la composición del fruto y los tratamientos del mismo procedimiento y análisis. El primer artículo que nos llevó a los aportes significativos para el proyecto fue el modelo matemático para la predicción de las necesidades de frío durante la producción del vino. Este artículo se desarrolla en un modelo matemático que permite calcular los requerimientos frigoríficos durante las distintas etapas de ventilación del blanco, focalizándose en proceso de fermentación. Este modelo tiene en cuenta diferentes variables que afectan dicho proceso y su principal objetivo es evaluar la energía requerida para enfriar el tanque durante la fermentación para una etapa posterior optimizar esta refrigeración. Durante el proceso de fermentación hay que mantener una temperatura constante, ya que la variabilidad de esta dependerá de la calidad del producto final. Bueno, el otro artículo que nos dio aportes en el desarrollo del proyecto fue la caracterización fisioquímica y microbiológica de un vino de frutas de base de tamarindo. ¿Qué nos dice esto? La investigación estaba basada en la experiencia de cómo las frutas de tamarindo y carambola pueden, pueden ser exploradas y aprovechadas para la elaboración del vino, y cómo en 12 días después del proceso de fermentación las frutas alcanzan el nivel de 8.89% de alcohol, cumpliendo con la norma NTC 708 del 2007, que es la que nos habla que los vinos de frutas generoso o licoroso no deben superar el 14 grados de alcohol. Bueno, y el último artículo que vamos a hablar es de la caracterización física y química de vinos tintos producidos en Querétaro. ¿De qué nos habla este artículo? Hay que tener en cuenta la densidad por medio de la pignometría para el mosto. También hay que tener el seguimiento de la fermentación, el seguimiento de la acidez total, el pH, el grado alcohólico, la antocianina total y la acumulación de calor de la maduración de los frutos. Tenemos que tener presente que los vinos obtenidos con las uvas Merlot presentaron mayor número de grado alcohólico y concentración de antocianos totales, las cuales son una muy buena lección a la hora de fabricación de vinos. Hola, soy Germán Muñoz. Vamos a hablar de la programación en la VIO, la lógica y el funcionamiento del
el proceso de fabricación de vino hecho en la view. Entonces iniciamos con la interfaz, el cual está configurada iniciando con un bloque, con un panel de control, el cual tenemos la opción de configurar la cantidad de racimos o de materia prima que vamos a procesar. Tenemos también un control de velocidad de cada una de las bandas transportadoras utilizadas. Tenemos el botón de inicio del proceso y tenemos el indicador de cantidad de racimos procesados y la cantidad de botellas. Entonces, inicialmente tenemos el producto que es la uva que va a viajar con la cantidad que hayamos seleccionado en el panel de control a través de la cinta transportadora, a través del ducto 1 va a llegar al proceso de estrujado. Este proceso de estrujado corresponde a donde se fractura la uva parcialmente, no un triturado 100% o molido, y sigue viajando a través de turbinas al proceso de separado. Este proceso de separado es como un tanque, el cual pues, también tiene, impulsa el mosto, en este caso, a través de turbinas, y está controlado de acuerdo a la cantidad de racimos de uva a procesar y lo estamos midiendo por medio de un sensor de capacidad de carga. Posteriormente, viajando por el ducto 3 y por medio de estas válvulas, llegamos al proceso de la decantación. En este punto lo que ocurre es que los residuos sólidos se van al fondo del tanque, mientras que la parte líquida y menos densa se va a desplazar a la parte superior del mismo. En este caso también tenemos un proceso de tiempo que dura generalmente 12 días según la entrevista con el profesional. Posterior a eso, continuamos por medio de los ductos al punto de fermentación, donde se va a dejar generalmente una semana. En este tanque se separan también residuos sólidos que hayan quedado, producto de esta misma fermentación, gracias al agregado de levaduras y de unos productos, y da paso al proceso de la clarificación. Aquí se emplea productos adhesivos, pues adherentes para el tema de conservación del producto y da paso a través de un filtrado, da paso a un tanque de añejamiento. En este tanque de añejamiento el mosto va a durar el tiempo que considere prudente el productor, 1, 2, 3 años, de acuerdo a la cantidad y la calidad del vino que desea producir. Y aquí da paso a el embotellado y del embotellado una cinta transportadora que va a contar a su vez la cantidad de botellas como producto de la producción del proceso y va al empacado. Ahora vamos a hablar simultáneamente viendo los procesos con la programación o la lógica de nuestro proyecto. Para eso tenemos inicialmente el menú de pestañas. Este menú de pestañas corresponde a este panel de control, el cual tenemos aquí varias opciones, instrucciones inclusive del funcionamiento de la misma planta. Hemos organizado por medio de bloques de estas ventanas cada uno de los procesos, lo que son los controles de las bandas transportadoras, la banda de transportadoras de las uvas y del embotellado. También tenemos los controles de la velocidad de las mismas. Por otro lado, tenemos los ductos que hemos seleccionado, los hemos encajonado allí para darle un mejor orden y los procesos. Estos son los elementos utilizados: el estrujado, decantación, fermentación, clasificación, el añejamiento y el embotellado como producto final. Por, eh, por último, tenemos el indicadores que son los contadores de racimos que se procesaron, la cantidad de botellas, tenemos el control de la carga, de la capacidad de carga y el tiempo del decantado que dura el proceso en su inicio. Por último, tenemos los indicadores, los contadores de botellas
y de racimos procesados que se reinician al final de cada proceso. Aquí en nuestros bloques, tenemos bloque de procesos, sabemos que iniciamos con una cantidad de uvas, de racimos de uvas y damos con el botón inicio, como lo expliqué en la interfaz, que da inicio a través de arranque a a la banda transportadora, que ya tiene una velocidad programada, y posteriormente empiezan a desplazarse a través del ducto 1 hasta el proceso del estrujado. Entonces, todos a través de ductos, teniendo en cuenta que tiene unas válvulas de acuerdo a la necesidad. En este proceso, sabemos que es una cadena, uno dependiendo del anterior y dando paso al siguiente. Tenemos a través del ducto 2, damos paso al proceso de decantación, que si lo retomamos en la interfaz, estamos hablando de este espacio. En el proceso de decantación, de tal manera que una vez se cumpla con el llenado y el proceso y el tiempo medido, que ya lo hablamos anteriormente, da paso al mosto a través del ducto 3 hasta hasta el tanque decantado, que también tiene tiempo ya programado. Del tiempo una vez se cumpla, entonces da inicio al proceso de fermentación, que es a través de los tanques y donde se agregan pues las levaduras y se separan los residuos sólidos. Posterior a ello, a través del ducto 5 llegamos a la clasificación, donde hablamos del centrifugado, donde se da como la clarificación del producto, y posteriormente llegamos al tanque de fermentación, y por último el tanque de proceso de embotellado. En el proceso de embotellado, que es ya una de las partes finales, damos continuidad al bloque, al último bloque, donde entrega y eh, está entrelazado con la última banda transportadora, que ya tiene la velocidad establecida, tiene un contador de botellas procesadas, y también lo tenemos anillado a la cantidad de racimos procesados. Esto con el fin de hacer una comparación de la cantidad de vino en botellas producido versus la cantidad de racimos que le dimos inicio, que corresponde a racimos en proceso y botellas procesadas. Bueno, espero que haya sido suficientemente claro. Gracias por su atención. Un cordial saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es José Julián Jiménez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAM, perteneciente al grupo 28 de Telecontrol. Aquí les muestro los últimos números de la cédula donde voy a hacer la sustentación del proyecto de productos de vino. Me correspondió la parte del análisis de la entrevista al profesional y la importancia para su proyecto. En esto les muestro la ficha técnica realizada a la persona, que es el señor Alberto Benítez, ingeniero industrial y de alimentos, que es el propietario y administrador de Vinos Don José. Es una empresa con más de 45 años, que fue fundada y está ubicada en el municipio de Bolívar Valle. Digamos que la elaboración de Vinos Don José es un proceso más mixto, con un alto porcentaje del proceso de una manera manual, dado al enfoque que su producto tiene, y es un proceso natural. Aquí es algunos de los elementos que están en la planta, como la estrujadora, unos rodillos que ahorita les voy a explicar su funcionamiento, la parte de empacado de las botellas y tanques que no los tenemos acá. Ahora sí les voy a explicar el proceso. En el proceso se habla inicialmente de la primera parte, que es lo que es la parte de la semilla o el producto, la materia prima, que es la recepción de la fruta. Esto es con base en la uva. La uva es seleccionada de acuerdo a la característica del vino. Posteriormente la llevamos a un lavado de fruta, que es recibida con agua para retirar la suciedad y una manipulación del transporte. Luego pasa un proceso de desgranado y seleccionado,
en el cual se selecciona la fruta y todo eso, desechando la no apta para no dañar el producto. Seleccionar de alguna manera la parte de la pulpa y todo, y se abre esta parte. Es que la uva, es importante tener en cuenta que la uva debe ir a la mitad para evitar ese proceso. En la estrujadora que lo veíamos, posteriormente pasa la estrujadora, lo veíamos anteriormente que eran separados sus rodillos para que en caso de que haya alguna semilla, esta no vaya a quedar allí estirpada y que produzca, digamos, que se amargue el mosto, que es el producto que vamos a enviar aquí a través de esta turbina para llevar a un tanque de separación. Este tanque es donde se deposita el mosto, que es un proceso que donde la pulpa se vuelve la parte líquida y al final todo lo que es la parte de sedimentación o algo va quedando en el fondo y lo que es la semilla. Eso dura un proceso de 12 días a una temperatura de -5 grados. Posteriormente pasamos a unos tanques de separación, que son recipientes de acero inoxidable, donde se almacena el mosto durante 10 días y pasa al segundo tanque y se turnan y se lavan entre sí. Posteriormente ya pasa a los tanques, al trasvasado, ¿sí? Que es de acero, perdón, sí, a los tanques de trasvasado y se envía luego que en este dura 10 días y luego pasan a los barriles de fermentado. Aquí se dice que dura entre 1 y 4 años, depende del añejamiento del producto. Y al, ya luego pasa a la embotelladora y la encorchadora y empacado del producto para llevarlo al producto final. Espero que haya quedado claro este proceso. Muchas gracias. Soy Jason Rafael García Payares. A continuación les voy a hablar un poco sobre las conclusiones, lo que podemos concluir de este trabajo colaborativo. Lo primero que debemos resaltar es la parte de seguridad en este sistema SCADA de la planta de vinos. Es muy importante que se deben tomar medidas periódicas para mantener actualizado el software encargado de la parte de seguridad como tal, de la SCADA. Como estamos hablando de vino, estamos hablando de pronto de que tenemos un producto en el mercado que es único y que tiene características únicas, productos de pronto alguna receta especial, y por eso debemos estar muy pendientes de la parte de seguridad para que no nos roben esta información. El diseño de la interfaz gráfica de usuario junto con el SCADA en general se debe hacer de forma dinámica, sencilla y fácil de leer, de manera que una persona que no esté involucrada, por decirlo así, en estas temáticas, en estas partes técnicas que conocemos nosotros que estudiamos esto, pueda ver una pantalla donde esté un proceso, en este caso una planta de vinos, y solamente con ver lo que ve en la pantalla intuya en cada sección que se hace. Por ejemplo, se está llenando un tanque, se está vaciando un tanque, está pasando en el comienzo pasa la materia prima, en este caso los racimos de uva, etcétera, etcétera. Tenemos que resaltar la importancia de la herramienta LabVIEW de este software, que nos permite al momento de programar de forma sencilla y sin líneas de código hacer simulaciones de procesos y tener como esa simulación nos permite tener un preámbulo o ciertas anotaciones de las posibles fallas que puedan haber a futuro cuando ya se implemente físicamente
la planta o el sistema, en este caso el sistema SCADA. Ok, muchas gracias por su atención.